La pregunta es muy importante y creo que es útil que la audiencia conozca cómo va el proceso, cuáles son las motivaciones de las acciones que hemos tomado y cuál es nuestro compromiso y responsabilidad con asegurar los insumos para la salud. Te comento algunas cosas que ya hemos ido dando a conocer y que no habían sido de total conocimiento de la opinión pública. Primero, esta idea de los productos versus la distribución. En los años recientes, ya varios, quizá más de 8, se había establecido un esquema de relación entre la industria farmacéutica, quienes fabrican los medicamentos, y un pequeño grupo de compañías distribuidoras. En México tenemos cerca de 1,400 casas farmacéuticas, desde luego un conjunto amplio, son muy pequeñitas, y unas pocas, posiblemente 3 decenas, son compañías razonablemente grandes. Pero es un mercado considerablemente diverso. Hay varias opciones que tiene el gobierno para los concursos de adquisiciones. En cambio, el mercado de la distribución es un mercado oligopólico, es un mercado ultraconcentrado. Entonces, en años recientes, justo esta concentración del mercado que está en la distribución había condicionado una relación bastante inapropiada en la que las distribuidoras, independientemente de que cumplen un papel en la logística de distribución, que ese es muy útil y especializado, habían adquirido otro papel, que era el de intermediarias entre los proveedores privados de medicamentos, la industria farmacéutica, y el gobierno, de tal suerte que controlaban y en muy buena medida manipulaban los mecanismos de competitividad económica que están contemplados en la ley en su favor, en detrimento tanto de la propia industria farmacéutica como del gobierno, y el resultado neto era, le restaban opciones de competitividad a la industria farmacéutica y para el gobierno significaba incrementos de precios. Ellos estaban cobrando, según tengo entendido, ganancias, utilidades de cerca del 35%, cuando la utilidad a niveles internacionales, tú decías ayer, ¿no, Hugo? Decías ronda entre el 5 y el 7. Precisamente, si comparamos, por ejemplo, con países europeos, los estándares o las prácticas comunes es que entre el 2.5 al 10%, incluso en algunos países como Dinamarca o Suecia, sea lo máximo de costo porcentual de la distribución. Y en México nominalmente era 5 a 7%, pero dadas estas prácticas de manipulación del mercado y concentración, y forzar a compras emergentes y fragmentar el mercado, de facto llegaban a incrementos de cerca del 30 al 35%, no como consecuencia de las casas farmacéuticas, sino como consecuencia del actuar de las distribuidoras. Entonces, ahora, pero ahí, perdóname, ahí las distribuidoras dicen, bueno, pues entonces que el gobierno las distribuya, a ver cómo le hace, que lo haga con sus propios medios. Eso es truco. Bueno, claro. Es interesante que exista esa reacción y creo que devela un doble discurso, porque las empresas distribuidoras son las que han estado alimentando, a veces con falsas aseveraciones o con verdades a medias, esta idea de que estamos en una crisis de abasto. Las distribuidoras, no las farmacéuticas. Y, sin embargo, están en esta posición de decir, a ver, tú hazlo. Sí, eso es un chantaje, eso se llama chantaje y me parece que es una práctica muy poco profesional cuando estamos hablando de vidas humanas y de la salud de las personas, precisamente. ¿Y qué va a pasar entonces, doctor? ¿Qué va a pasar, Hugo? ¿Cómo no? Lo que vamos a hacer primero es, ya se quitó este esquema, porque ya nosotros hicimos, el gobierno mexicano, y esto es un trabajo muy bien coordinado y conjunto entre Secretaría de Salud y el sector, con la Secretaría de Hacienda que acompaña todo este proceso, logramos ya separar estas dos situaciones, una la de los productores, de modo que salimos con un primer ciclo de adquisiciones, de concursos y de licitaciones, en donde el objeto fue el fármaco, los insumos, sin distribución. Y eso llevó a que se rompieran estas relaciones de cartas de exclusividad, que era la parte donde las distribuidoras tenían atados a los productores. Y ahora vamos a pasar a una segunda licitación sobre el tema de distribución y almacenamiento,
donde es otro mercado separado y donde no tenemos prejuicio alguno de que quienes quieran actuar de buena fe y apegados a la ley van a poder participar. Y ahí van a poder participar, aunque son pocas o relativamente pocas, todas las compañías distribuidoras que tengan capacidad de hacerlo, que tengan intención de hacerlo y que respeten las leyes. ¿Incluidas las que andaban pasándose de listas? Así es, no hay ningún prejuicio, la condición, y aquí quiero también retomar sobre un punto. Estamos hablando de un cambio de prácticas, un cambio de ética, no solamente del gobierno, y sabes que el presidente y todos nosotros hemos enfatizado la importancia de erradicar la corrupción, pero la corrupción tiene en todos los casos un componente en el sector público, donde hay que sancionar a los funcionarios que incumplan, pero también de entes privados que se benefician. Y han actuado sin dar la cara, escandalizándose de la corrupción histórica que ha tenido el gobierno y cuando ellos son copartícipes, cómplices o incluso beneficiarios mayores de esto. Entonces, quien quiera respetar la ley, este gobierno no está prejuiciado en contra del sector público, del sector privado. El sector privado puede actuar, es un elemento importante del desarrollo, del crecimiento económico, pero tiene que hacerlo apegándose a la ley y siguiendo un juego justo y limpio en los procesos de adquisición. Finalmente, Hugo, permíteme preguntarte, lo que preocupa a la gente, pues, es que pueda haber desabasto de medicamentos. Claro. Y lógicamente los precios que están tan caros, ¿no? Claro. Aquí comento un elemento que es importante también que conozca la opinión pública y que no había sido del todo claro. En 2019, las instituciones del sector salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Secretaría de Marina y 15 de las 32 entidades federativas, es decir, casi la mitad del país, tienen contratos vigentes que se firmaron desde octubre del año pasado, es decir, en la administración anterior, tienen contratos. Las gestiones se hicieron en esa época, el contrato se firmó finalmente al inicio del sexenio, para tener un abastecimiento continuo de fármacos. Y precisamente quienes están en la responsabilidad de hacerlo son las compañías distribuidoras, porque todavía existía el mecanismo anterior. Si hoy hubiera desabasto en cualquiera de estas 15 entidades federativas o en las instituciones de la seguridad social, no tiene nada que ver con el proceso actual de cambio en estas reglas del mercado. Tiene que ver, en todo caso, con el incumplimiento precisamente de las compañías distribuidoras. Entonces, nosotros hemos asegurado, con la existencia de ese contrato, que tenemos el respaldo de que va a haber abastecimiento. Y por otro lado, los tiempos de licitación, que ciertamente están ya en el punto ahora de inicio del siguiente semestre, lo que vamos a tener es adjudicaciones el próximo 28 de junio, o sea, ya en 3 días, y de manera inmediata, en condiciones que están establecidas desde el estudio de mercado, vamos a tener un proceder inmediato para la entrega. Esto último, ciertamente, debemos reconocerlo, había puesto nerviosos o inquietos a los agentes de la industria farmacéutica, sus organizaciones, sus asociaciones y a las distintas compañías, y respetamos, valoramos mucho la retroalimentación que hemos tenido de ellas, porque consideramos que es importante. Pero en ningún caso ha habido indisposición o una actitud negativa por parte de la industria farmacéutica, y ellos están cooperando para hacer el mejor esfuerzo de que se logre el abastecimiento lo más pronto posible. Y finalmente, tenemos ahorita, y nosotros